Bienvenidos. Hoy vamos a resolver un primer ejercicio sobre la ecuación de la parábola con vértice en el origen. El ejercicio nos pide que encontremos la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 0,4. Además nos pide que realicemos la gráfica de esta parábola. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es ubicar en el plano cartesiano el vértice, que el mismo problema, el mismo ejercicio nos dice que se trata de una parábola con vértice en el origen. Por lo tanto, el vértice se encuentra en el punto donde se intersectan el eje X y el eje Y. Aquí se encuentra el vértice con coordenadas 0,0. Y también el problema nos proporciona las coordenadas del foco. El foco tiene coordenadas 0,4. 0 para X, 4 para Y. Por lo tanto, acá tenemos las coordenadas, la ubicación del foco en 0,4. Observando la ubicación del vértice y del foco, podemos darnos cuenta que se trata de una parábola, sí, con vértice en el origen, obviamente, pero también se trata más concretamente de una parábola vertical, porque vemos que el foco y el vértice están alineados de manera vertical, incluso coinciden con el eje Y. Por lo tanto, estamos seguros que se trata de una parábola vertical. Cuando hablamos de parábola vertical, de una parábola vertical, se pueden dar dos casos. Uno de ellos es que la parábola abra hacia arriba y el otro es que la parábola abra hacia abajo. En este caso, al encontrarse el foco por encima del vértice, vemos que el foco está más arriba del vértice, obviamente la parábola tendrá que hacer algo así, o sea, algo aproximado así, algo aproximado a esto, o sea, va a abrir hacia arriba. Si el foco estuviera por abajo, más abajo del vértice, entonces, por ejemplo, si el foco estuviera aquí, entonces la parábola tendría que hacer algo así, ¿no? Algo parecido a esto, o sea, abrir hacia abajo. Pero en este caso, el foco está más arriba del vértice, por lo tanto, es una parábola vertical y es una parábola que abre hacia arriba. Lo tenemos que tomar en cuenta porque dependiendo de estas características es la forma que tiene la ecuación de la parábola. En este caso, al tratarse de una parábola con vértice en el origen, pero que es vertical, entonces es x al cuadrado. El término cuadrático va a ser x. Y al abrir hacia arriba, entonces acá voy a tener 4py. 4p positivo, porque abre hacia arriba. Si abriera hacia abajo, entonces tendríamos menos 4p. Menos 4p cuando la parábola abre hacia abajo. En este caso la parábola abre hacia arriba. Por eso esta es la forma que tiene su ecuación. Lo único que tengo que hacer para determinar su ecuación es encontrar el valor de p. Este valor, el valor de p, sustituirlo en esta forma de la ecuación y entonces habré encontrado la ecuación de esta parábola. Ese valor de p no es otra cosa más que la distancia del vértice al foco. Esta distancia del vértice al foco o del foco al vértice es P. Y ese valor lo podemos determinar de manera directa observando la gráfica. La distancia que hay del punto 0,0, que es el vértice, al punto 0,4, que es el foco, esa distancia es de 4 unidades. Por lo tanto, P es igual a 4. Lo podemos determinar a partir de la gráfica, donde ubicamos el vértice y el foco. Esa distancia es P, del vértice al foco o del foco al vértice, y mide 4 unidades. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir este valor de P en la forma de la ecuación. Y
Por lo tanto, me va a quedar x cuadrada igual a 4 por p, pero p vale 4. Y todo eso multiplicado por y. De manera que la ecuación de esta parábola me va a quedar x cuadrada igual a 16y. Esta es la ecuación que llamamos ecuación canónica, o también llamada ecuación estándar de la parábola. Esta es una parábola con vértice en el origen y es una parábola vertical que abre hacia arriba. Ya tenemos la ecuación, pero también me piden que elabore la gráfica. Pues bien, para elaborar la gráfica necesito otros elementos. Necesito un término, un elemento llamado lado recto. El lado recto, que lo representamos generalmente con las letras LR, el lado recto para una parábola es igual a 4p. Otra vez el valor de p. Y p vale 4, por lo tanto, el lado recto de esta parábola es 4 por 4. O sea, el lado recto es igual a 16 unidades. Vean que coincide con este valor que tenemos aquí en la ecuación. La ecuación dice x cuadrada igual a 16y. Pues ese 16 es el lado recto, ¿sí? Si en un ejercicio nos proporcionan la ecuación de la parábola y directamente podemos determinar, podemos identificar el lado recto. Siempre van a coincidir. Lado recto es 16 y también es este término, ese coeficiente de la y. Lado recto mide 16. Eso quiere decir que del foco 8 unidades quedan a la derecha y 8 unidades quedan a la izquierda. El lado recto, recuerden que es un segmento que pasa por el foco de manera perpendicular al eje de simetría de la parábola. Pasa por el foco formando 90 grados con el eje de simetría de la parábola. Ese es el lado recto. Como mide 16 unidades, entonces del foco 8 unidades a la derecha, 8 unidades a la izquierda y trazamos ahí, ubicamos los extremos del lado recto. Eso es porque la gráfica va a pasar por el vértice y va a pasar también por esos puntos que son los extremos del lado recto, ¿sí? Entonces, de manera aproximada, la gráfica va a ser algo así, ¿no? De manera aproximada, esa es la gráfica de la parábola, donde ubicamos el vértice, el foco, los extremos del lado recto por donde pasa la parábola, y nos falta un elemento más, que es la directriz. La directriz también pasa a p unidades del vértice, pero no en la misma dirección que el foco, obviamente, sino al lado opuesto. Si el foco está a p unidades del vértice, aquí lo podemos ver, el foco está a p unidades del vértice, la directriz también va a pasar a p unidades del vértice, pero para el otro lado. Es decir, el foco está 4 unidades arriba del vértice, la directriz va a pasar a 4 unidades por debajo del vértice. Por lo tanto, la directriz va a pasar por este punto, ¿sí? Obviamente de manera horizontal. Y la ecuación va a ser y igual a menos 4. ¿Por qué la ecuación de la directriz es y igual a menos 4? Porque pasa por y igual a menos 4. Todos los puntos por donde pasa la directriz tienen ordenada y igual a menos 4. Por ejemplo, en este punto es 0, menos 4. En este punto, la recta pasa por 2, menos 4. En este punto, 4, menos 4. Y así, cada punto por donde pasa la directriz, en cada punto por donde pasa la directriz, y es igual a menos 4. Por lo tanto, la ecuación de la directriz es y igual a menos 4. De esta manera, hemos obtenido la ecuación de la parábola con vértice en el origen, hemos obtenido su lado recto
y su directriz. Ubicamos el vértice, el foco, los extremos del lado recto y realizamos su gráfica. Así de fácil.